para hablar de temas de interés cultural y artístico. Recuerden que todos somos cultura y todos somos arte, así que este programa es para todos. Bien, quiero agradecer primero que nada a nuestros amigos en los controles técnicos, a Yomar, Vale y Leo, muchísimas gracias, a la gente de la Embajada Cultural, a la sección 51 del CENTE por permitirnos este espacio para hablar sobre estos temas que son tan interesantes y de los que vale tanto la pena platicar. Recuerden seguir en redes sociales a la Embajada Cultural como 51, número 51 del CENTE. Suben cosas muy interesantes de forma constante sobre todos estos temas. Les va a gustar, les va a interesar y sobre todo van a tener un tema de conversación muy interesante. Hoy es martes 22 de febrero de 2022, una fecha muy trascendental para todas las personas que creen en los temas espirituales, en la astronomía. Recuerden que este tipo de fecha no se daba desde el año 1011. Esto es algo que a mucha gente le va a interesar. Hoy es un día para proclamar muchas cosas en tu vida. Vale la pena hablar de esto. Bueno, en este programa vamos a tener diferentes segmentos. Vamos a hablar de muchas cosas. Los invito a seguirme en redes sociales como J2B Escritor. También soy escritor, por si les interesa. Y vamos a tocar diferentes actividades, todo lo que a ustedes les interese conocer, hablar, platicar. Vamos a hablar de música, de cine, de literatura, de cultura, de escritura, por supuesto, de arquitectura, todas las bellas artes. Todas valen la pena y todas vamos a tratar de mencionarlas en estos programas. Bueno, primero quisiera tocar una noticia interesante referente al séptimo arte precisamente. Como saben, se viene la entrega de los famosos premios Oscar, el mayor premio que otorga la Academia de Artes en Estados Unidos, en la meca del cine, en Hollywood. Estamos hablando de la entrega número 94 de esta ceremonia, ya casi 100 años festejando la entrega de los Óscares. Y recientemente, en el día 8 de febrero, se dio a conocer la lista de nominaciones. Estamos hablando de que existen alrededor de unas 20 y tantas categorías, si no me equivoco, en la entrega de los premios Oscar, desde mejor director, mejor actor de reparto. Es una premiación que ha ido evolucionando muchísimo a lo largo de los años, porque el cine ha evolucionado mucho. Como todas las artes, son capaces de crear, de volver a formarse, de conocer nuevas técnicas, nuevos estilos, nuevos artistas, y pues México no se queda atrás en esta importante entrega. Como desde hace muchísimos años destacan actores, destacan directores, destacan artistas. Hay que mencionar que no todos los mexicanos que este año van a estar en la entrega de los premios Oscar van a competir como tal por la famosa estatuilla de oro. Sin embargo, es importante mencionar que muchos de estos compatriotas de nosotros van a estar presentes en producciones que fueron realmente maravillosas. Por ejemplo, el caso de Fausto Estrada Guerrero, que fue el equipo de producción de una película animada que resultó muy divertida de ver este año. Yo en lo personal la disfruté mucho acompañado de mis hijas. Los Mitchells contra las máquinas, una película de animación que está en la plataforma digital de Netflix y que vale la pena ver. Un mensaje interesante, bonito, positivo, y un mexicano estuvo participando en la producción de esta película. También tenemos una nota interesante. El señor Eugenio Derbez, muy famoso aquí en México, ha hecho N cantidad de programas, hijo de una famosa actriz mexicana de la época de oro del cine mexicano. Aunque él propiamente no está nominado al Oscar, sí participa como actor de reparto de la película Coda, Señales del Corazón. No la he visto, tengo entendido que es una película bastante emotiva, bastante sentimental, con un mensaje bastante positivo. Y pues hay que reconocer que este señor ha pues picado piedra y tocado puertas tratando de destacar en el cine en Hollywood, y hay que reconocer que lo ha logrado. Y pues ojalá su película se lleve un premio. También tenemos el caso de Carlos López Estrada. Este señor sí compite por una estatuilla. Él sí está nominado a un premio Oscar de una película que tuvo tiene muchas cosas interesantes de película, diversos elementos, pero a nivel producción es una película que ofrece muchísimas innovaciones. Una película de Disney, la película Raya y el último dragón. Seguramente todos los chicos y los padres que tenemos hijos jóvenes conocemos esta película. Y sí, está dirigida por un mexicano. Y un señor que ya es toda una institución en Hollywood, en
séptimo arte en el mundo de las películas, que ha ganado diferentes premios a nivel internacional y que no se cansa, de verdad, no se cansa de poner en alto el nombre de nuestro país, el señor Guillermo del Toro. Una cosa interesante, él como tal no participa ahorita en la terna para mejor director, pero su película, El Callejón de las Almas Perdidas, sí participa. Una cosa interesante también es que él, como director participa en muchísimas partes del proyecto, desde el guión hasta los efectos visuales. Entonces realmente es un señor muy comprometido con su trabajo, que conoce muy bien los elementos de cada película que hace, participa muchísimo en todo el proceso, muchísimo, y eso hay que reconocérselo porque año tras año siempre nos ofrece algo que vale la pena ver en la pantalla grande. Bueno, otro segmento que vamos a tener de forma constante aquí en nuestro programa es una serie de efemérides alusivas al mes que estamos viviendo. Estamos en febrero, el mes del amor, el mes de la pasión, de la amistad, del romance y también del desamor. No todo es bueno, no todo es bello, pero bueno, así es la vida. Quiero comentarles que en el 22 de febrero de 1819 nace un personaje muy, muy importante para el mundo literario, muy, muy importante para todos los que amamos las letras y los libros. El señor James Russell Lowell. Lowell, qué bien pronuncié Lowell, ¿verdad? Fue un poeta, crítico, editor y diplomático estadounidense. Yo en lo personal admiro mucho su trabajo porque sus primeros poemas los publicó en periódicos pequeños. Recuerden que no existían las redes sociales, no hablemos de computadoras. Toda la información viajaba a través del papel y la tinta. Entonces era muy común que hubiera una serie de periódicos en diferentes puntos de las ciudades de los países, algunos de menor circulación, algunos de mayor circulación, pero ahí viajaba la información. Ahí nos enteramos de las cosas, de los chismes, de la industria, del precio de los elementos con los que se comercializaba en la época, de la muerte de algún personaje, etc. Y este señor ahí publicaba sus poemas. Le pagaban mínimo, y pongan atención emprendedores porque este consejo vale la pena aprenderlo. Esta anécdota vale la pena conocerla. ¿Qué hizo este señor al ver que no ganaba dinero vendiendo sus poemas a través de un periódico? Fundó su propio periódico, The Pioneer. The Pioneer fue un periódico allá en Estados Unidos durante el siglo XIX, donde además de publicar su propio trabajo, había un proyecto de crítica constructiva, no solamente a la literatura, sino que también al arte y a la cultura en general. Algo un poquito similar a lo que hoy me dan la oportunidad de hacer aquí a través de este programa. Uno de sus trabajos más populares fue una sátira titulada Una fábula para críticos, donde hacía comentarios sarcásticos sobre sus colegas contemporáneos. ¿No les suena familiar eso? Hay un programa en una televisora muy, muy famosa con nombre prehispánico donde se critican mucho a la gente de su propio medio. Pero bueno, este señor lo que hacía era una crítica muy, muy elaborada y muy constructiva hacia su propio género. Vamos a decir así, hagan de cuenta un ingeniero criticando el segundo piso del periférico, la línea 12 del metro. No, no es cierto. Pero lo interesante de su trabajo de este señor es que no se conformó con dar a conocer su obra, sino que llegó más lejos. Funda el periódico The Pioneer y su mundo cambió. Es mundialmente reconocido y es un hombre realmente admirable. Nacía un día como hoy en el año de 1819. En el año de 1987, ya en fechas más recientes, en el mismo día, 22 de febrero, fallece un artista muy, muy interesante, un artista conceptual llamado Andy Warhol. Tal vez no le suene mucho su nombre, pero es un artista plástico y también fue actor norteamericano que fue un gran propulsor de la cultura pop, la famosa cultura pop. Él es el hombre que pintó y que comercializó y vendió muy caras las famosas pinturas de una lata de sopa. También es muy famoso por haber hecho un cuadro de Marilyn Monroe con diferentes tonalidades. Hay mucha gente que lo critica porque asegura que su trabajo realmente no es muy artístico. Sin embargo, en lo personal, algo que admiro mucho de este hombre es que era sumamente hábil para relacionarse con los medios y el mundo del espectáculo y la moda. Sabía acercarse a la gente de Hollywood, a los artistas más famosos, a los músicos, a la prensa. Supo ganarse a la prensa.
supo dar a conocer su trabajo ganándose a la prensa. Realmente un tipo muy muy inteligente de quien vale la pena profundizar. Además, desempeñó un papel crucial en el nacimiento y el desarrollo de la cultura pop, el famoso pop art, y tenía una carrera como ilustrador. Él realmente sí conoció un trabajo de su técnica para dibujar, para colorear, para iluminar, porque era un ilustrador profesional. Supo explotarlo y llegar mucho más lejos. Incluso participa en algunas películas. Y bueno, desgraciadamente él deja este mundo en 1987, dejando un legado sumamente importante. En otra fecha, 23 de febrero de 1775, se estrena en París una obra de teatro muy famosa nombrada El Barbero de Sevilla. Algunos de ustedes, a lo mejor de mi generación, van a identificar este nombre por una melodía de una caricatura de Bugs Bunny, en el cual interpreta a un peluquero, donde llega Elmer Gruñón por accidente al teatro y le corta el cabello. Sin embargo, algo interesante, esta famosa obra no es la ópera, esa ópera de no. Sin embargo, sí nace la ópera a partir de la obra de teatro, es decir, se inspira en la obra de teatro. Esta obra de teatro es del señor Pierre-Augustin de Vermuchaux, no sé si lo pronuncié eso bien porque es francés. Es un artista francés que dominaba muchísimas disciplinas, en serio, muchísimas. Escribía, componía, pintaba, también tengo entendido que hace algo de escultura. Muy, muy talentoso este francés, que es el autor de la obra de teatro de El Barbero de Sevilla. Es una trilogía de obras, de hecho, que se titula Le Roman de la Famille Almaviva. Y en castellano, por alguna razón, ya saben que los españoles cambian el nombre de una forma magistral a los títulos en otros idiomas, y le pusieron la trilogía de Fígaro. Una cosa interesante, Fígaro no es el personaje principal de esta obra de teatro, ni siquiera figura de una forma tan importante en la ópera. Los personajes principales son Rosina y el conde de Almaviva. Es una historia de amor entre estos dos personajes, y Fígaro hace una función como de Cupido entre ellos dos. Es un personaje muy carismático en el desarrollo de la obra, y pues la gente decidió darle el papel principal por su popularidad. Entonces, esta famosa obra se estrena un día como hoy, en el año 1775, en París. Bueno, amigos, dependiendo de los segmentos que vayamos viendo en el programa, también les voy a ir platicando sobre temas referente al mes que estemos festejando, algún evento que estemos llevando a cabo, etc. Les quiero platicar un poquito del Santoral. Vamos a reverenciar también a la gente que tiene ciertos nombres por alguna razón que destaque durante el mes que estemos celebrando. Y bueno, estaremos hablando de eso constantemente, estaremos repitiendo las fechas que son más importantes, más destacadas. Vamos a hablar de todo lo que sean eventos culturales y artísticos en Puebla, en México, por qué no también alrededor del mundo. Gracias a la tecnología, que es maravillosa, una maravillosa aliada, podemos tocar estos temas sin salir a veces de la comodidad de nuestra casa. Pero, ojo, no quiere decir que no hay que salir. Vamos a vivir, pero vamos a cuidarnos también, ¿vale? Bueno, hablando del Santoral, es el más famoso del mes de febrero, el famoso San Valentín. ¿Pero conocen ustedes la historia de San Valentín? ¿Alguien de ustedes la ha escuchado hablar? Bueno, a lo mejor después del corte podemos platicar de este tema. ¿Les parece? Bueno, pues entonces síganos en redes sociales, busquen la Embajada Cultural del CENTE 51 y nos estaremos viendo por acá. Regreso, amigas y amigos, en Cultural. Y les decía que vamos a hablar del Santoral. ¿Qué es el Santoral? Bueno, pues las efemérides sobre los santos que se acostumbra a celebrar en la fecha que coincide con el nombre que cada quien tiene. En este caso, pues obviamente el más famoso de febrero, San Valentín. San Valentín de Roma. Pero ustedes conocen la historia de este santo. Es de hecho muy interesante porque no solamente es uno. Hay 3 santos que se celebran el mismo día de nombre Valentín. Sin embargo,
El más famoso de ellos es San Valentín, San Valentín de Roma, que era pues realmente él no era como tal un sacerdote. En realidad él fue primero un médico, un médico que se hizo sacerdote, y que estamos hablando de la época del 270 después de Cristo, en la que el emperador Claudio II consideraba que la carrera de las armas, es decir, los soldados, no podían compartirse con una relación de pareja o formar una familia, pues debían ser enfocados directamente a la guerra, al arte de la guerra, a la conquista, a una actividad muy importante del Imperio Romano. Entonces, él consideraba que no debían casarse y emitió un decreto en el cual quedaba prohibido para cualquier soldado contraer matrimonio. Pues, ¿qué hace este médico convertido en sacerdote? En secreto comenzó a cazar soldados. No literalmente casarlos, sino a unirlos en lazo matrimonial junto a sus novias y a sus prometidas. Que en la actualidad suena muy parecido a casarlos, pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien. Los que crean en el matrimonio, los felicito. Este santo, al igual que los otros dos santos del mismo nombre, fueron mártires. ¿Qué son los mártires? Bueno, personas que por su fe, por su religión y por manifestarla y profesarla, fueron perseguidos, cruelmente asesinados y muchas veces torturados. En el caso de San Valentín de Roma, fue decapitado y se cree que nació en un 14 de febrero, o posiblemente la historia nos indique que fue beatificado un 14 de febrero, y es por eso que la famosa fecha del Día del Amor y la Amistad se la agradecemos a este santo, que se dedicaba a casar en secreto a los soldados para que se juraran amor eterno. Una historia muy romántica, pero con un final bastante trágico. Un hombre que muere decapitado. Bueno, amigos, vamos a tocar el tema que a mí en lo personal disfruto más, me gusta más, y es la literatura. Vamos a platicar sobre temas clásicos, sobre temas nuevos, sobre autores muy consagrados, sobre autores nuevos también. Y en esta ocasión le toca el turno a Oliver Twist, del señor Charles Dickens. Lo hemos escuchado por otras obras, como Un cuento de Navidad, o también... se me fue el nombre de la otra obra de Charles Dickens, una disculpa. Pero bueno, Oliver Twist, una obra que ha llegado a adaptarse al cine también, y es muy interesante. Fue su segunda novela. Es una novela que se publica entre el año 1837 y 1839. Seguramente les llamará la atención por qué tanto tiempo para decir que se publica una obra, y no lo van a escuchar solamente de este título. Hay muchísimos más que cuando se hace referencia a su fecha de publicación se habla de años. ¿Por qué? Porque la industria editorial en aquellas épocas era muy cara. No todo el mundo sabía leer y escribir, no todo el mundo tenía poder adquisitivo para comprarse un libro, además de que se hacían en algunos casos todavía a mano. Y la industria de la imprenta sí llega a revolucionar mucho todo eso, pero no es un sistema muy automático que digamos. Si ustedes conocen estas maquinarias, realmente son complejas, no son aparatos que te permiten meter el papel y sacar una hoja ya hecha. Era un complejo casi artístico. En fin, ¿por qué tardaban tanto en publicarse? Porque se publicaban a través de los periódicos. Entonces salía un fragmento o un capítulo en un periódico, no puede dedicarle todo el papel periódico a esa obra. Entonces te sacaban un capítulo un día, un capítulo otro día, un capítulo otro día, y por eso se publicaban hasta en 1 o 2 años. Ese es el motivo por el cual tardaban tanto, pero bueno, eso queda para la anécdota. Es una historia que se desarrolla en la época de la Inglaterra victoriana, y hace muchas referencias a la diferencia de clases en la sociedad inglesa, provocada en muchos sentidos por la migración del campo a la ciudad, es decir, a la revolución industrial. Es una obra muy triste, es una obra con un final algo sorprendente, pero que nos narra la historia de un niño que crece en un orfanato y cuyo más grave pecado hasta esa corta etapa de su vida fue un día pedir un segundo plato de comida. Entonces, si tienen la oportunidad de ver la película de los años 30, 40, o si tienen la oportunidad de leer esta obra, vale mucho la pena, del genio Charles Dickens, el hombre que nos regaló
el famoso cuento de Navidad con el señor Scrooge y los fantasmas que lo visitan durante la Nochebuena. Este señor nació el 7 de febrero, de 1812, allá en Inglaterra. Fíjense algo interesante de él quería ser actor. No forzosamente las letras fueron lo que lo llamaron al principio, quería ser actor, pero el día de su audición le dio gripa y no pudo llegar. Entonces se convirtió después en reportero y fue periodista, por lo que conocía muy bien el trabajo de la redacción y la publicación de los periódicos. Entonces, a partir de ahí se empieza a involucrar en el tema literario y nos regaló esa genialidad que es Oliver Twist. Y una disculpa por la obra que no recordé su nombre, es el famoso David Copperfield, no el mago, obviamente, ese señor es otro David Copperfield. David Copperfield es una obra casi autobiográfica del señor Charles Dickens. Hasta el momento de su muerte, él siempre aseguró que esa era la obra que más había disfrutado de escribir. No he tenido la oportunidad de leerla, pero les prometo que lo voy a hacer y posteriormente les platicaré un poquito de este trabajo. El arte y la cultura siempre han ido de la mano con la evolución del hombre. El famoso séptimo arte, ¿por qué se llama séptimo arte? Porque las primeras 6 consideradas las bellas artes estaban muy estratificadas, como que eran intocables, nadie podía ser otra arte, nadie podía ingresar a otra arte. Pero nace la fotografía, nace el cinematógrafo y genios, gente muy talentosa, grandes escritores nos regalan obras que llegan a la pantalla grande y los directores y los actores y una producción fantástica hacen trabajos maravillosos. Y hoy les quiero recomendar del cine clásico Lo que el viento se llevó. Les voy a hacer una pequeña sinopsis. Es una novela homónima, se inspira en un libro del mismo nombre. Se desarrolla en los Estados Unidos en un breve periodo previo a la Guerra Civil, en el que el norte y el sur estaban enemistadísimos. En el sur vivían las personas con las grandes haciendas que disfrutaban de los privilegios de su economía, aún tenían esclavos, tenían extensiones vastas de cultivos de algodón, de maíz, de diferentes actividades agrícolas que le permitían tener un estilo de vida realmente privilegiado. Sin embargo, en el norte no tenían esta situación y durante la época de Abraham Lincoln estalla la Guerra Civil. Y en 2 personajes principales se desarrolla esta historia. La señorita Scarlett O'Hara, la hija de un importante hacendado, y el señor Red Butler, interpretados por Vivien Leigh y Clark Gable. Esta película fue dirigida por el señor Victor Fleming, un hombre nacido el 23 de febrero de 1989, que también dirigió El Mago de Oz, un verdadero genio. Si saben de qué películas estoy hablando, sabrán que son unas auténticas joyas. Si han visto la película de Ben-Hur, que fue la primera película que ganó 11 premios de la Academia, antes de El Señor de los Anillos, es una película con una cantidad descomunal, pero verdaderamente increíble, de extras. Se creía que era imposible que esa película, donde se ve todo el gran circo romano, la cantidad de romanos vitoreando la carrera de Ben-Hur y los caballos, era imposible superar esa cantidad de extras en una película. Pues esta película del año 1939 la superó. Tiene la mayor cantidad de extras registrada de una película en la historia. Es posible que ya se haya batido ese récord, pero hasta hace algunos años no lo habían superado. Y si conocen la película del Mago de Oz, el mismo director es el que hizo esta obra. En fin, Scarlett O'Hara es interpretada por la actriz Vivien Leigh, quien participó también en una película muy interesante que se llama Un tranvía llamado Deseo. Interpreta a la señorita Dubois. Y algo sobre esta mujer tan talentosa es que en estas 2 películas ella gana los premios Oscar por mejor actriz. No corre la misma suerte el galán de la película, Clark Gable. Este señor nada más ganó una vez el Oscar como mejor actor en su carrera y participó en la Segunda Guerra Mundial después de quedar viudo, fíjense, y muere a los 59 años de edad. Clark Gable yo me atrevería a definirlo como el Mauricio Garcés de los Estados Unidos, el Mauricio Garcés de Hollywood, un tipo que no tenía un atractivo físico tan llamativo,
orejón, con mirada siempre como de tristeza. Le decían el avión, no porque volara mucho, por unos labiosotes que tenía el señor, pero era muy carismático, muy carismático, simpático, sabía ganarse a la gente, sabía interpretar al galán de Hollywood, seguro de sí mismo, con muchísimo arrojo, muchísima valentía, y él es uno de los protagonistas de esta película titulada Lo que el viento se llevó. Bueno, amigos, otro tema que vamos a tocar en Cultural es la poesía. ¿Qué es la poesía? Pues la poesía es una de las expresiones más bellas de los sentimientos que puede expresar el ser humano. No toda la poesía, a veces hay la fama de la que la poesía es lenta, es dramática. No toda la poesía forzosamente se escribe en verso, no toda la poesía habla de temas tristes, desgarradores, de desamor, de odio, o a veces se vuelven tan embelesados, tan cursis. No, la poesía es algo maravilloso, maravilloso. Todos somos capaces de crear poesía. Aquí en México tenemos una belleza de tradición que son las calaveritas que hacemos para el Día de Muertos, y esas pequeñas frases con alegría, con recuerdos, con chistes, que van formando un verso, son verdaderamente maravillosos. Eso es poesía. Eso es poesía. Recuerden que todas las expresiones artísticas es lo que el ser humano es capaz de expresar a través de su cuerpo, en la pintura, en el baile, en la fotografía incluso. Entonces, si ustedes se animan a escribir, si ustedes quieren dar a conocer su sentir, escriban un poema, no se van a arrepentir, es hasta terapéutico. En esta ocasión me gustaría leerles algo, no va a ser muy largo, se los prometo. Se llama Carta a Filena, del señor Antonio García Gutiérrez, un escritor romántico, libretista de zarzuela. Él era español y también era del mes de febrero. Esta poesía no es como tal una zarzuela. Recuerden que la zarzuela es un ritmo. Entonces, él adaptaba muy bien su trabajo literario a la poesía. Y bueno, se los voy a leer, espero que sea de su agrado. Aunque siempre fui cobarde, contigo, amoroso alarde, hacer de un recuerdo quiero. Era a mitad de febrero, era a mitad de una tarde. Con el alma de amor llena, buscando alivio a la pena que mi corazón traspasa, llamé a tu puerta, Filena, y estaba solita en casa. No sé si aliviar quisiste mis amantes desvaríos. Ello es que viéndome triste, enternecida pusiste tus labios sobre los míos. Sin duda fue caridad, sin duda fue solo un medio de mostrarme tu piedad, pero ay, ¿qué ha sido el remedio peor que la enfermedad? Mira, Filena querida, si hay desdicha parecida a esta mi desdicha fuerte, lo que a tantos da la vida, a mí me ha dado la muerte. Regresamos, amigos, espero que les haya gustado. Bienvenidos de nuevo a su programa Cultural, amigas y amigos. Y bueno, ¿qué sería de las artes? ¿Qué sería de la vida? ¿Qué sería de nuestra existencia sin esa maravillosa expresión del ser humano, la música? No solamente vamos a hablar de temas de música clásica, vamos a hablar también de temas actuales. La música es una de las más bellas expresiones artísticas que puede manifestar el ser humano. Y como no todo es amor y no todo es romance, déjenme platicarles sobre el señor Johann Strauss. Hay dos hombres, compositores austriacos, de nombre Johann Strauss. Ambos son de la escuela clásica, sin embargo uno es padre e hijo. En febrero de 1884 estalla la revolución burguesa allá en Viena, y la rivalidad entre el padre y su hijo se volvió bastante marcada. Se acrecentó mucho, ya que su hijo fue nombrado maestro de capilla del segundo régimen de ciudadanos de Viena. Y este hombre compone una melodía bellísima de nombre Danubio Azul. Le agradecería mucho a los chicos de los controles si me apoyan colocando esta melodía. Es un vals compuesto por el señor Johann Strauss, hijo, como les mencionaba,
Escúchenlo, vale mucho, mucho la pena escuchar lo que compone este hombre. Recuerden que el vals se le atribuye más la danza, la expresión artística de la danza a través de esta música. Sin embargo, el vals como tal es la melodía. La melodía, escuchen por favor qué belleza de sonidos emite el viento en estos instrumentos. Una melodía que seguramente ya han escuchado en muchas ocasiones. Se utiliza constantemente en los dibujos animados. Sin embargo, algo muy bonito sobre el vals es que su formación, su palabra, viene de la palabra vueltas o girar, viene del alemán Walzer, no sé si lo pronuncié bien, pero significa girar o rodar. Es obviamente un baile muy elegante, es un baile de salón y se considera que su creación definitiva o su consagración como baile se da en las altas esferas de Europa durante el siglo XVIII y es una danza que evoluciona a partir de una del siglo XII. Recuerden que todas las expresiones artísticas nacen de forma muy rudimentaria, no es la excepción el vals, que evolucionó hasta llegar a los grandes salones de Europa, a esas elegantes vestimentas de hombres de poder, de mujeres sumamente glamorosas, donde perfeccionan esta técnica del vals y la música, como era lógico, acompañándola en unas muy bellas melodías. Escuchen por favor, vale mucho la pena. Algunos recordarán a Bugs Bunny y al Pato Lucas con estas notas, pero no quiere decir que sea malo, simplemente son adaptaciones que utilizamos en el arte. Muchísimas gracias, chicos, por esta melodía. Agradecemos a la orquesta que está aquí presente tocando los instrumentos. No es cierto, por supuesto, sería maravilloso, pero no creo que tengamos presupuesto para eso. Pero hoy la tecnología nos ayuda muchísimo y este tipo de música vale la pena escucharla y tenerla presente en nuestra vida. Ahora quisiera platicarles algo, un arte que mucha gente se considera el arte más difícil de comprender, se considera el arte que menos personas aprecian de una forma, vamos a decirlo así, a la primera. No es como la música que la escuchas e inmediatamente sabes si te gusta, o la pintura que desde el principio que la ves te cautiva, te llama la atención, te interesa. No, ahorita vamos a hablar de la escultura. Y hablando del mes del amor, quiero platicarles sobre la historia de Cupido. Los que estén más familiarizados con la etimología, con la etimología de la cultura romana sobre todo, la mitología griega, y no solo de los caballeros del zodiaco, amigos, estoy hablando de todos esos dioses que van formando esa estructura del monte Olimpo. Es hijo de Atenea. Cupido se enamora perdidamente de una mortal y según la mitología nos dice que esta mortal es seleccionada por su madre para que él decida comprometerla, lanzar su flecha para que se enamore del hombre más grotesco que pueda existir. El plan de la suegra sale mal y Cupido termina enamorado de esta mujer de nombre Psique. Hay varias adaptaciones a su nombre. Le agradecería a los chicos si nos pudieran poner esta imagen sobre la escultura de Cupido y Psique. ¿Por qué les platico esta historia? Bueno, porque el señor Antonio Canova, en el año de 1793, un señor de la escuela del neoclasicismo, actualmente crea esta escultura. A partir del mármol va formándola y logra detallar de una forma magistral el beso que representa el amor eterno, el beso que nunca será olvidado, el beso que declara el amor entre un dios y una simple humana. Esta es la historia de amor entre Cupido y su amada Psique, la mujer que fue capaz de destronar a un dios. Y el señor Antonio Canova
es un hombre que hace de una forma magistral el tallado del mármol, de la roca, que crea esta bella figura, esta figura que desborda amor, que desborda pasión, que desborda sentimiento. Se encuentra actualmente en el Museo del Louvre en París, para que se dé una idea de lo que vale esta piedrita. Saben, es interesante la escultura. Una de las frases más rebuscadas y más utilizadas referente al arte de la escultura es que los grandes artistas consideran que su obra ya está dentro de la roca que ellos utilizan para labrar, ya está dentro de ese trozo gigantesco de madera que ellos pulen, que ellos tallan hasta conseguir esa maravillosa pieza, y que ellos únicamente se dedican a quitar, a retirar a esos pedazos que sobran, esos pedazos que ya están ahí adentro, pero que Dios les da ese don para saber dónde quitar, dónde poner, dónde marcar con toda su pasión su trabajo. Entonces, la escultura, les repito, es algo que vale mucho la pena conocer, adentrarse. No es un arte fácil de dominar mucho y no tan y de apreciar, pero créanme que una vez que uno lo hace, comprende mucho trabajo que está impregnado en esta arte. En fin, gracias chicos por este detalle de la imagen de este trabajo del señor Antonio Canova. Amigos, como siempre trataremos de que el arte y la cultura trasciendan, de que el arte y la cultura nos toquen por dentro, pero que también seamos capaces de aplicarla a nuestra vida. Quiero compartirles con ustedes una pequeña actividad que vamos a tener de forma regular. Ustedes en redes sociales me podrán decir si les gusta, si no les gusta, si la quitamos, pero quiero que aprendamos algunas palabras juntos. Palabras interesantes que muchas veces ya no utilizamos. Por alguna razón el idioma se vuelve perezoso, el idioma no trasciende, el idioma nos arrebata a veces palabras que son bellas, que vale la pena utilizar en nuestra comunicación. En este caso quiero platicarles de 3 palabras que a lo mejor no conocían, pero que existen, son parte de nuestro idioma y que ojalá rescatemos, que no se deje nunca de difundir la buena palabra, que no se extingan las palabras. Limerencia. ¿Qué es la limerencia? ¿A qué les suena limerencia? ¿Estamos limando la herencia? No lo sé. ¿Estamos haciendo un jugo con limas? No. Limerencia significa locura de amor. Es literalmente el estado mental involuntario. Sí, señores, el estado mental involuntario se le llama limerencia, en el que la atracción de una persona hacia la otra le impide pensar de forma racional. ¿Les suena conocido? Estoy seguro de que sí. Todos hemos hecho locuras por amor y la limerencia es lo que define esa locura que tenemos cuando nos enamoramos. Aiga. ¿Qué creen, amigos? Sí existe la palabra aiga. No estamos hablando de haya, mal escrito, mal dicho, no es una conversación entre personajes de televisión. La palabra aiga existe y está reconocida por la Real Academia de la Lengua Española, y que significa coche de gran tamaño y ostentoso, como lo puede ser una limusina, un auto todoterreno, puede ser de lujo o un autobús privado. Eso es un aiga. Entonces, cuando ustedes les digan, los corrijan y les digan no se dice aiga, diles es que estoy hablando de mi coche, porque la palabra aiga, amigos, sí existe y es perfectamente válido utilizarla en nuestro idioma. La última palabra que quiero que recuerden es arrebol, y no se trata de una forma de expresión de un árbol, no es un personaje tampoco del Señor de los Anillos. La palabra arrebol es el efecto de la luz del sol, fíjense qué bonito, al proyectarse sobre las nubes matutinas y de la tarde, que les otorga tonalidades rojizas. Eso es un arrebol. Recordemos estas palabras, guárdenlas. Entonces vamos a ir a un comercial y seguimos.
Pues bueno amigos, yo les agradezco muchísimo, muchísimo, de verdad, muchísimo su compañía. Espero que este programa sea de su agrado, les guste verlo, lo disfruten, lo valoren, porque recuerden que estos temas no son aburridos, estos temas no son tediosos, estos temas trascienden en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Y quiero despedir este programa, este primer programa, con una frase del señor James Russell Lowell. Una espina de experiencia vale más que un bosque de advertencias. Palabras sabias de un hombre muy inteligente. Gracias por seguir nuestra transmisión. Deseo que pasen un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Soy su amigo Julio Valderas. Los invito a visitar mi página juliovalderas.com. Conozcan más sobre mi trabajo como escritor. Síganme en redes sociales. Me pueden encontrar como Julio Valderas, J2B Escritor. Y no olviden disfrutar la vida, porque la vida es arte. Cuídense mucho. Gracias. Adiós.